Excelentísimas y ilustrísimas autoridades civiles y militares, ilustrísimas señoras académicas, ilustrísimos señores académicos, excelentísima señora directora de la Real Academia Hispanoamericana, señoras y señores. En primer lugar, ruego disculpen la afonía que tengo, que no puedo evitarla. Si bien en los últimos años hemos confeccionado y desarrollado programas intensos, conformados por diferentes y numerosos actos, en esta ocasión, curso 2013-2014, se da la circunstancia de que todas las actividades se verán sobresalientemente aumentadas, de forma que en estos momentos son 25 las actividades ya programadas y cerradas en firme. Naturalmente, a lo largo del curso se irán añadiendo otras que por su interés u oportunidad quedarán también contempladas y desarrolladas según disponibilidad y momento. Citemos como datos que tendrán lugar 3 conciertos, 4 conmemoraciones históricas, una exposición de pintura, 3 presentaciones de libros, 11 conferencias, 3 discursos de toma de posesión, un académico de número y 2 correspondientes, el pregón de la Navidad, el concurso Puente de Zuazo, que alcanza este año la edición número 40, y una mesa de debate que es la que tendrá lugar seguidamente. Sin la menor duda, todo esto es posible gracias a la colaboración y a la buenísima acogida de la que goza la Academia por parte de personas muy preparadas y estrechamente vinculadas a la cultura, en la mayoría de los casos venidas de fuera, también de los artistas y también por parte de determinadas entidades que muestran su más entusiasmado y generoso espíritu para que todo esto sea posible para la Academia, que es como afirmar posible para San Fernando. De ahí que no nos cansemos de mostrar nuestra gratitud y también, por qué no decirlo, nuestra satisfacción por poder ofrecer y poner al alcance de la ciudad, de los isleños, un programa de tal entidad y variedad. Gratitud que resultaría incompleta si no la expresamos igualmente a los medios de comunicación, impresos, audiovisuales y digitales. Gracias a ellos son miles las personas que a través de su pantalla pueden seguir íntegramente todos los actos de la Academia.
También, ahora que iniciamos una nueva andadura, nuestro reconocimiento al personal de este centro de congresos, de la Casa de la Cultura y del Real Teatro de las Cortes, y naturalmente al señor alcalde y otros responsables políticos que en los tres casos nos permiten su utilización. ¿Qué les voy a decir de la crisis que ustedes ya no sepan? La Academia hace tiempo que convirtió la crisis en un reto. Es decir, teníamos dos opciones: o acurrucarnos en un rincón para lamentarnos y repetir lo que escuchamos hasta la saciedad, que no hay dinero, o bien presentábamos batalla con los dones, ganas e imaginación que Dios nos ha otorgado a cada uno. Pero eso sí, conscientes de que el trabajo sería incesante, como se está y se continuará confirmando. Pero es que esta es nuestra vocación, esta es la vocación de la Academia y nuestra responsabilidad con esta ciudad que vio nacer a su Academia hace ahora 60 años. Y si hace un momento les comentaba la organización de un número determinado de conmemoraciones, ¿cómo no comenzar este curso con la de 1813, que nos dará pie, partiendo de ese año, a llegar hasta la actualidad? Pero en relación a 1813, igual que hicimos con la de 1810, que incluso está grabada en mármol, no solo quedará en el acto de hoy, sino que tendremos oportunidad a lo largo de noviembre de exponer cómo era el periodismo de entonces, cómo era la literatura de entonces, cómo era la medicina y la cirugía de entonces. Y muchos de ustedes se preguntarán, pero bueno, estas señoras y estos señores de la Academia, ¿de dónde obtienen los recursos para sacar adelante todo esto? Pues miren ustedes, aunque resulte trabajoso de creer, la Academia solo ingresa una modesta subvención que le otorga la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía, administración pública de la que depende por su naturaleza de corporación de derecho público. Sin duda, contar con la presencia de ustedes, con el seguimiento a lo largo de todo un año y con tantas y tantas palabras de ánimo, nos animó a su vez a continuar trabajando de verdad por la cultura, que repito, es nuestra vocación, como también lo es la de servir a San Fernando desde el campo que creemos, podemos y sabemos hacerlo, y que por lo tanto nos corresponde. Queda inaugurado el curso 2013-2014 de la Real Academia de San Romualdo de Ciencias, Letras y Artes. Muchas gracias. Tiene la palabra la ilustrísima señora doña Adelaida Bordés, secretaria general de la Academia, para dar lectura al acta. En la sesión de Junta de Gobierno, celebrada el pasado 17 de septiembre y recogida en el acta número 270, se acordó la iniciación del curso 2013-2014, quedó fijada la fecha para el día 22 del corriente, con un debate sobre San Fernando, 1813-2013, memorial del esplendor, declive y realidad actual de la ciudad. Componen la mesa los ilustrísimos señores académicos don Jaime Aragón Gómez, doctor en Historia, don José María Cano Valero, arquitecto, don José Chamorro López, doctor en Medicina, y don Enrique Montiel Sánchez, escritor y articulista. Modera el acto el excelentísimo señor don José Carlos Fernández Moreno, presidente de esta corporación. Pudiera parecer
que el año 1813 marcó un punto de inflexión en la historia de nuestro pueblo. En efecto, el 27 de noviembre de 1813 se le concede a la Real Villa de la Isla de León el título de ciudad con el nombre de San Fernando. La verdad es que 3 años antes la isla había hecho méritos suficientes para que se le fueran reconocidos. Había colaborado con el ejército en la contención del invasor y en la reorganización del ejército. Participó en la defensa del territorio con la aportación de milicias y voluntarios. Participó con la aportación de mano de obra especializada en el arsenal y las demás dependencias militares. En mano de obra no especializada o menos especializada en la construcción y reparación de las baterías. Pero sobre todo alojó al gobierno, a la Junta Central y a la regencia. Dio alojamiento a militares y políticos, y muy especialmente con la instalación de las Cortes Generales y Extraordinarias el 24 de septiembre. Pero estos méritos, que creo que fueron suficientes, no fueron reconocidos, o no fueron reconocidos de forma espontánea, por lo que en 1811 el gobernador político y militar de la isla, don Miguel de Irigoyen, solicitó a las Cortes que se le concediera la gracia del título de ciudad con el nombre de San Fernando. Esta petición que hizo la ciudad no fue atendida y que me consta a mí no hubo ningún tipo de respuesta. Pero en 1813, siendo entonces alcalde don Cristóbal Sánchez de la Campa, vuelve a solicitar lo mismo, además de otras peticiones. Por ejemplo, Puerto Libre, comunidad de pasto con los pueblos vecinos, ampliación del término municipal y escudo de armas. Las dos primeras, o la primera que era repetida de la anterior petición, sí se concedió, cuando las Cortes ya ordinarias vuelven a San Fernando. Pero las otras, que eran un poquito más comprometidas, no se hace ninguna mención de ello, excepto del escudo de armas, para lo cual las Cortes remiten al ayuntamiento que se asesore, por cuestiones técnicas, que se asesore de algún experto en la ciencia del invasor. Quiere decir que la petición concedida de eso no comprometía a nada. Y quiero recordar, porque la polémica que en todo tiempo ha suscitado, que esta petición y esta concesión fue solicitada por la ciudad. Y ya sabemos que el nombre de San Fernando ha suscitado mucha polémica en todos los tiempos, pero fue solicitada por la ciudad. Y más adelante, si ustedes quieren, pues hablamos de ello. Pero yo he dicho al principio, pudiera parecer que significó un punto de inflexión. No significó tal punto de inflexión. La isla siguió tal cual. No significó nada. Aparte de un cambio en los membretes y los decretos municipales, esto no significó nada especial para la ciudad. ¿Sí? Tenía más rango, se ponía a nivel, por ejemplo, que era la comparación que hacía don Cristóbal Sánchez de la Campa, pues de Medina, del puerto de Santa María o de San Lucas. Pero ya está. La isla había sido, desde el siglo XVIII, creada por y para la Armada. Y la razón de ser de la isla era la Armada y las consiguientes dependencias militares que, como consecuencia de ello y del Departamento Marítimo, se iban creando. Una mínima extracción de sal, y no tan mínima, era propiedad del rey hasta que se desamortizan en el siglo XIX. Una industria incipiente en el siglo XX. Y poco más era que significó, desde luego,
el florecimiento de San Fernando. Pero cuando la isla se fue vaciando de contenido militar, nos ha llevado a los tiempos actuales. Y yo, señor presidente y moderador, lo dejo en este momento, que creo que el toro está en suerte. Muy bien, don Jaime nos ha situado en 1813, que es desde donde va a partir la mesa de debate de esta noche hasta llegar a la actualidad, 1813. Nos ha hablado de las Cortes y nos ha hablado de los medios de vida de la nueva ciudad. En realidad las Cortes, en su regreso, lo que estuvieron aquí fue mes y medio. Muy poco tiempo. Mes y medio, 46 días. Se ha sobredimensionado o se está sobredimensionando el regreso de las Cortes a la isla y el papel que hicieron, que en realidad venían de paso, y todo lo que eso significó. Es la pregunta que queda para desarrollar. Lo primero de todo, pues quería hacer, no una aclaración, porque no tengo por qué aclararlo, sino decir una cosa. Me gusta, cuando voy a los sitios, decir por qué voy. En un momento determinado os digo lo siguiente: el refranero español, todo el mundo se equivoca, y el refranero español también se equivoca. Hay un refrán precioso que dice: zapatero a tus zapatos. Se supone que yo, médico, solo debía de saber de medicina. Pero si yo solo supiera de medicina, entonces sería como lo de zapatero a tu zapato. No podría salir de ese olor, de ese aroma del cuero. Y quizás, como esta sustancia inerte como el cuero, pues algún día podría ser pues cortado, cosido, mancillado, preparado para ser zapato y arrastrarse por los suelos. Eso a mí no me ocurrirá. ¿Por qué? Pues porque yo tengo como lema que la vida solo merece la pena vivirla si se hace de ella una aspiración a no renunciar a nada. Dicho esto, lo que digo es lo siguiente: el 1813 no representó nada en San Fernando, porque ni en 1810 ni en 1813 Cádiz quiso a San Fernando, no Cádiz, sino las Cortes en sí. No lo quisieron. ¿Por qué? Pues quizá por la forma de ser de la isla, puede ser. Pero fijaros si nos ningunearon que no tenemos ni un solo parlamentario ahí. Es que no había en la isla nadie había que fuera capaz de ser introducido en el Parlamento de las Cortes, donde se iba a hacer una constitución. Es más, desde el 10 de septiembre de 1810, ¿qué fue lo que pasó? Que aquí se hacían cosas poco trascendentes, esperando todo el mundo, todos los cortesanos, digamos, esperando ir a Cádiz para allí empezar a hacer las Cortes extraordinarias y elaborar la Constitución. De tal forma, era tan absurdo a veces lo que decíamos aquí, que hubo una voz, que me parece que fue del obispo Villanueva, que dijo: señores, vamos a dejarnos de discutir algunas cosas intrascendentes, porque mientras están muriendo muchas personas. Aquí supimos soportar muchas cosas, entre ellas lo que se ha dicho ahí, que el boletín de alojamiento que se hizo cuando volvieron las Cortes en el año 1813. Ese boletín de alojamiento obligaba a la gente a dar parte o toda su casa, bajo amenaza, bajo pérdida de empleo. Pero aquí tenían muchas casas los ingleses, y esos no hicieron caso ninguno. Esos no la dejaron. Entonces nosotros, que fuimos un acampamiento, nos guste o no nos guste, ¿cuál es para mí lo que San Fernando vale en esto? Os lo voy a decir claramente: su patriotismo y su interés por lo militar, que era como personas que pensaban, y como personas que, aunque calladas, sí sabían lo que estaba ocurriendo, sabían que era lo único que nos podía salvar de un enemigo que metimos un día en nuestro propio terreno, de los cuales nosotros también fuimos un poco enemigos, en el sentido, o sea, hubo falsedad de amigo por un lado y por otro, porque nosotros queríamos la riqueza y el poder. El mismo Velarde, héroe del 2 de mayo, su interés, que nos repetía muchas veces, era casarse con una rica portuguesa, y nosotros íbamos a por Portugal. Entonces, todas estas cosas, San Fernando, de verdad, su mérito es que siempre, como vivió de la marina, como la carraca fue fundamental para el departamento marítimo, lo cierto es que se portó así de bien.
Lo demás, ni aquí hubo tertulias, ni masonería, ni logias, ni reuniones, ni nada. Ni tampoco agresividad, como hubo en Cádiz en algunas ocasiones, como por ejemplo con el diccionario cómico burlesco de Bartolomé Gallardo. Entonces, todas estas cosas, que sepamos que San Fernando actuó aquí interinamente, pero actuó interinamente porque decíamos poco más o menos que éramos una isla sin importancia. Hasta el mismo Sánchez de la Campa, en la primera arenga que da en 1813, cuando van a venir de nuevo, dice: esta isla pequeña, modesta y tal, pues se siente muy agradecida y se siente muy enorgullecida porque de aquí salgan leyes y salgan decretos importantes. Eso es lo que yo pienso. ¿Otras opiniones sobre el mismo punto? Bueno, me parece muy bien que buenas noches, me parece muy bien que el punto de inflexión que dice mi compañero Jaime Aragón sea 1813, pero yo, sin embargo, con el permiso de Jaime y de todos ustedes, me gustaría llevar el punto de inflexión mucho antes. Perdón, he dicho que no significa un punto de inflexión. Ah, bueno, bien, yo entendí eso. Yo lo quiero llevar mucho antes a un hecho que ocurre en la ciudad de Cádiz en el año 1765, que es exactamente cuando el Cabildo de la ciudad elabora un memorial al rey enorme, lleno de datos, lleno de... que actualmente ocupa un legajo en el Museo Histórico de Cádiz, ese de gordo, intentando que la isla de Cádiz siguiera siendo la isla de Cádiz. Entonces, porque ya se veía claramente que había un designio real por el cual la isla de Cádiz se iba a convertir en una cosa que el José María Gama ha estudiado muy bien, que es lo que fue la población, el proyecto de población naval en San Carlos y los arsenales de la Carraca y los diques, que quizá él luego lo explique, ¿no? Entonces, ese momento definitivo fue respondido por el rey, a través de un secretario de despacho, con un solo papel en el que se decía: se deniega. Entonces, ese hecho fue muy importante, para mí, muy importante. ¿Por qué? Porque esto es un diseño de la política del Reino de España, de la política de la defensa del Reino de España, que se determina que en la isla de Cádiz se convierta en una especie de ciudad autónoma de la defensa. Entonces, el primer alcalde que tiene la isla segregada por ese se deniega del secretario de despacho de Su Majestad es el establecimiento de un alcalde vitalicio. El primer alcalde de la villa de la Real Isla de León fue un alcalde vitalicio, completamente para no estorbar a el verdadero poder que en esta ciudad se establece, que es el poder militar a través del brigadier, del almirante o del general que en su momento manda la ciudad. Eso es tan importante que yo creo que ha marcado nuestra forma de ser, nuestra idiosincrasia por siempre y sobre todo en otros tiempos. Es decir, nosotros somos como somos, pensamos como pensamos muchas veces y tenemos cierta percepción de la realidad, del poder, de la sociedad, etcétera, etcétera, precisamente porque hemos convivido o más directamente venimos de una estructura de ciudad, de una estructura ideológica de ciudad, dándole al sentido ideológico no este sentido vulgar, ¿no?, sino el conjunto de ideas que se establecen y toman cuerpo en la isla de Cádiz, que luego sería San Fernando, nos ha condicionado y de hecho nos condiciona. Entonces, me quedo aquí o... Yo, no, sobre este punto en realidad no, yo me traía más preparado lo que es el presente y el futuro, no el pasado. Sobre este punto te tendría que decir una cosa. Eso es tan verdad, eso es tan serio, que si nos remontamos atrás, que no nos vamos a remontar como natural, pero un inciso nada más. ¿Por qué Pedro de la Puente cambió San Fernando por los Cortijos a los Ponce de León?
Pues porque Cádiz estaba acostumbrado a poner los alcaldes. Y cuando hizo la donación Enrique IV, Cádiz no lo quiso, pero por respeto al monarca admitió la donación. Pero empezó a decir, por el lugar de la puente, los gaditanos no pagan, tal no paga y tal. Suaso, Pedro Suaso, en un momento determinado dijo, se acabó, lo cambio y se fue. Y ahí hay una historia oscura de San Fernando, porque eso estaba dado por mayorazgo a la familia Suaso y se perdieron los papeles de Cibanca. Pero bueno, esto empieza antes de lo que yo me imaginaba. Pero lo cierto es, Pepe, que yo suelo decirlo siempre, hay mucha gente que se escandaliza, pero para mí no hay ningún problema en decirlo. Es que no podemos hablar hasta cierto momento histórico de la isla de Cádiz, porque la isla era Cádiz. Es que esto era Cádiz. Y eso conviene tenerlo claro para ir entendiendo las cosas, tal como yo lo veo. En mi opinión, y los militares que hay en la sala lo van a entender muy bien, la isla fue, el arsenal se puso en el fondo de la bahía, precisamente como protección al ataque marítimo. Y la isla fue concebida desde el principio como antemural de Cádiz. Como antemural de Cádiz. O sea, y así lo ejerció. Y no es una ciudad política, es una ciudad militar, desde el principio, desde que se crea. Es un asunto que ha originado siempre y ahora se debate en ciertos foros, que es el relacionado con el nombre de la ciudad. ¿Fue afortunado o no denominar a la isla con el nombre de San Fernando, con independencia de otorgarle el título de ciudad? Sí, bueno, empiezo yo, ¿no? Yo creo que fue muy afortunado, porque la Real Villa de la Isla de León era una villa y por un decreto pasa a ser la muy noble, leal, constitucional, no sé qué, ciudad de San Fernando. Y San Fernando quedaba tan lejos de Fernando, del rey Fernando, es que San Fernando pues podía ser Fernando III de los Santos, desde luego no Fernando VII el indeseable, ¿no? No era eso todo. En aquella época... Entonces, de que pasar de villa a ciudad era como más... ¿no? Más categoría le daba al pueblo, evidentemente. Pero no fue esa la razón. En aquella fecha era un honor y un privilegio que una ciudad o un castillo o cualquier cosa que se construía llevara el nombre del santo del rey. Del santo del rey. Y además debemos recordar una cosa. Cuando Irigoyen y luego Sánchez de la Campa solicitan el título tal y con el nombre de San Fernando, hay que recordar que Fernando VII no había enseñado todavía la patita, que estaba en Francia. Allí había esos usos desmanes, pero aquí se desconocían. Y en España, Fernando VII se le llamaba el deseado en aquel momento. Por lo tanto, nada que deshonre el nombre de San Fernando. Además, era costumbre en la época, como he dicho antes, la población naval de San Carlos lleva el nombre de San Carlos por Carlos III, y creo que Juan Torrejón lo puede confirmar. Y eso era una práctica habitual, no solamente en España, sino en Europa. Nombres de la familia real, la Carlota, la Carolina, la Luciana, etc. Y no digamos, por ejemplo, San Petersburgo, que llevaba el nombre de Pedro I, por cierto, el Cruel. O sea que no era absolutamente normal, y en aquel momento todavía Fernando VII no había dado la cara de lo que después, pues, desgraciadamente, iba a ser. Enseguida, ¿no? ¿Cuándo fue el decreto de Valencia? En abril, ¿no? La vio enseguida. Yo creo que por todas estas circunstancias que estamos diciendo y por los años que llevamos, estamos muy familiarizados ya con el nombre de San Fernando. Ahora cambiarlo y con ese segundo apellido que le ponemos de Isla de León, ¿no? Ahora cambiarlo cuesta. Pero hay algunas otras personas que habría que tenerla presente, aparte de Suaso, aparte de los Ponce de León y aparte del calificativo de ciudad, los hermanos Fonte, Rafael y Miguel Fonte. Fueron los que le dieron el mayor impulso económico y de riqueza. Tuvieron 33 años dueños de esta villa, de San Fernando. 33 años estuvieron dueños, y porque murió Rafael Fonte, si no, no lo hubiera dejado nunca.
lo dejó a la familia. Rafael Fonte fue un hombre enormemente capacitado y quiso a la isla como nadie. Y por lo tanto, en algún momento, cuando yo he visto debates previos que lo he leído en la prensa, de querer cambiar el nombre de la ciudad, pues recordar siempre a esta familia, la familia Fonte. Por mi parte, por poner una pega al nombre de San Fernando, quizás lo que más me duela, entre comillas, sea que se le quitara el nombre de isla, porque somos una isla y además todos nosotros estamos orgullosos de ser de la isla, como nos llamamos, y nos llamamos isleños. Y yo creo que a ninguno de los aquí presentes, cuando se nos pregunte cuál es nuestro gentilicio, decimos San Fernandino, porque vamos, aparte de cursi, eso no lo entendería nadie. Nosotros somos isleños, como mucho cañailles. Entonces lo de la isla quizás a mí me hubiera gustado que el nombre de isla se hubiera mantenido. Isla de San Fernando, claro. Eso sería posible, una fórmula mixta, sí, que fuera ciudad de la isla de San Fernando. Podía hacer, pero que no se renunciaría. Vuelvo a decir otra vez. De San Fernando, y recuperaríamos en nuestro título la condición de isla. Se puede buscar. Creo que por otra parte nos otorgaría también algunos beneficios económicos por esa condición. Sí. Lo que pasa es lo siguiente, lo que pasa es que, hombre, los nombres que le queremos poner siempre van aumentando y finalmente se va a quedar en isla o algo así. Eso hay que tener cuidado porque Andalucía sobre todo es muy propensa a nombres muy cortos y pequeños, ¿no? Quiero decir que se me olvidó antes quizá que los hermanos Fonte le compraron la isla a los Ponce de León, que se deshacieron de ella. No se deshacieron del castillo de San Román, eso es verdad. Entonces, puestos a poner el nombre, a ver si un día nos acordamos de isla y nos acordamos de Fonte y nos acordamos de León. Y le ponemos Isla de Fonteleón. Yo en el tema histórico hay aquí gente muy sabida y tampoco voy a hablar del urbanismo de aquella época, que ya hablé en una conferencia y tenemos aquí al señor Torrejón que sabe más que yo, o sea que entonces que se siente. Yo venía un poco más preparado al tema actual y futuro. Yo no sé, ya llegará el momento, por eso digo que yo aquí me callo y luego hablo. Yo insisto en la recuperación del nombre de isla, que no tiene por qué alterar nada. De hecho, se le sigue denominando popularmente la isla. Y nuestros artistas más emblemáticos no son Camarón de San Fernando ni Chato de San Fernando, sino Camarón de la isla y Chato de la isla. Y la mayoría de las cosas más cercanas y más populares llevan el apellido de la isla. Creo que no pasaría nada porque la ciudad, en su momento, llevara el título de ciudad de la isla de San Fernando, que además la distinguiría de otros San Fernando que hay por ahí. Porque cuando se refiere a nosotros es San Fernando de Cádiz, y no es San Fernando de Cádiz. San Fernando, se abre paréntesis, Cádiz se cierra paréntesis. Bien, pues pasamos a... Es curioso, José Carlos, una cosa, lo último donde se quitó el calificativo de San Fernando de Cádiz fue en los lepantos marineros que lo ponían en la cinta, San Fernando de Cádiz. Bueno, ahora ocurren cosas más graves todavía, porque es que, no sé si estará vigente, pero en la estación de Atocha, cuando se llega al puerto de Santa María, la siguiente parada es Bahía Sur. San Fernando ha desaparecido del mapa, ha sido aducido. Bueno, hay una cosa que también, por favor, puede ser sometida a debate, que es el ambiente social actual, donde a la sociedad, a las personas, al ciudadano, se le está prácticamente bombardeando con hechos históricos. Se le está poniendo al día de todos los hechos históricos relacionados no solo con San Fernando, sino con el entorno de la bahía de Cádiz. Pero, según se detecta en los ambientes sociales, la gente lo que quiere hoy día no es historia pasada, sino historia presente. Lo que interesa es la historia presente. Bueno, yo creo que no son incompatibles. Es más, la historia presente sin el conocimiento de la historia pasada
se queda como manca. Es decir, nosotros no podemos olvidar de dónde venimos, quiénes fuimos, quiénes somos. Nuestro ser actual se deriva de nuestro ser pasado y los pueblos tienen que conocer su historia. Hablo de los pueblos en el sentido del romanticismo alemán, pero también en el sentido de que cada pueblo debe conocer su historia. Yo he dicho, como he contado antes, el famoso historia del memorial del Cabildo Gaditano natal, la respuesta, la conversión del territorio en una fortaleza militar relacionada a la defensa del Reino de España, en fin, todo eso debe ser conocido por los habitantes de esta ciudad y de la comarca. Y por supuesto también, si en San Fernando y en Cádiz tiene lugar un hecho histórico de la dimensión tan enorme que tuvo el 1812, pues eso, los alumnos de esta comarca, de esta ciudad y la de Cádiz deben tener un conocimiento exhaustivo. Es más, la propia ciudad debe poner en valor todo lo que conserve de ese momento histórico determinado, porque forma parte de su progreso, no solamente de su progreso cultural, sino de su progreso material, de su progreso de conocimiento, de su potencial. Por lo tanto, la historia es todo, la historia es un continuo, la historia no hay cortocircuito, viene y va, viene hacia adelante, ¿no? Yo siempre he hablado, y ahora intervengo, de la importancia de recuperar la identidad de San Fernando. Una de las cosas importantísimas es recuperar la historia. Y tenemos la historia totalmente olvidada, destrozada en todos los caños, en todas las salinas. Yo con algunos de por aquí me dedico a visitar algunos sitios, algunas baterías, algunas cosas que nos jugamos la vida para pasar por los caños, porque no se puede pasar, están destruidos. Yo siempre he dicho o se ha dicho, no digo yo, sino a mucha gente, que recuperar el eje, digamos, cultural de lo que es el Caño de Santipetri sería muy importante. Se están haciendo muchas intervenciones totalmente aisladas, pero nos falta un eje de unión que sería desde Santipetri hasta la Carraca. Yo creo que eso sería importantísimo. Nos lo hemos cargado prácticamente ya. O sea, yo ya he dicho por activa y por pasiva, y se lo dije, que me parece que entonces el alcalde era Antonio Moreno, cuando se hizo la circunvalación o la circunvalación de San Fernando, que el puente que pasa por el Caño Santipetri no podía ser tan bajo, debía de tener por lo menos el mismo gálibo que lo que tiene el puente Suaso. Se hizo más bajo y actualmente el puente del ferrocarril se ha hecho todavía más bajo, o sea que estamos cortando ese eje, que yo creo que para San Fernando sería esencial. Nada más que van a poder pasar piragua, desgraciadamente, cuando antes podían pasar unos barquitos tipo medio. Entonces nos lo hemos cargado totalmente. Entonces no ha habido un intento, yo lo he intentado como de que todo eso se recupere, y lo tenemos ahí, que está en ruina, y yo creo que es muy fácil y invertir muy poco dinero para hacerlo, y eso es recuperar la identidad, por lo menos de San Fernando. Bien, entiendo que lo que quiere decir es que toda esa historia, que forma parte de nuestro patrimonio naturalmente, habría que transformarla en una fuente de ingresos para la ciudad, además de esos recursos naturales que tiene San Fernando. Efectivamente, bueno, aparte está el parque natural y todo eso, que eso ya se puede hablar. Un complemento. Una frase repetida hasta la saciedad en referencia a la conmemoración del 2010, que habría un antes y un después del 2010. Estamos en el 2013. Pregunto, ¿dónde está ese después del 2010? ¿Qué queda de aquello? Yo te voy a decir una cosa, José Carlos. Lo que han dicho ambos, Enrique y él, yo estoy totalmente de acuerdo que a la isla hay que sacarle el mayor partido, la mayor historia, hay que sacársela a la isla, de acuerdo. Pero es que llevamos un lustro hablando de esto. Es que los reunimos y ¿qué hacemos? Nos miramos el ombligo y ¿qué decimos? Que durante un tiempo fuimos importantísimos en España. ¿Quién lo va a decir como sigamos así? Pues lo van a decir las personas por encima de 65 años, pensionadas, si el estado de bienestar lo permite, que está al caer. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues esto hay que darle otra orientación.
porque nuestros hijos se tendrán que ir a otra punta del globo a buscar empleo y a buscar la posibilidad de vida. Y entonces lo que yo quiero decir es una cosa: un pueblo que para o una ciudad que para demostrar que está vivo tiene que estar continuamente diciéndonos la historia ocurrida hace tantos años, es porque su creatividad, su entusiasmo, sus ansias de esfuerzo, su profesionalidad, etcétera, están calcinadas, totalmente calcinadas. Y el raquitismo de su espíritu, la humedad del raquitismo de su espíritu, ha humedecido también las cenizas y las ha apagado. Y hay que salir adelante. Y lo que hay que hacer es olvidarse, no, sino dejarlo ya en el 3010, que ojalá estuviéramos vivos todos, pues volveremos a celebrar esto. Y mientras tanto, pues si hay que acumularlo a la enseñanza de San Fernando y a la enseñanza universal, de acuerdo. Pero por favor, vamos a empezar ya, porque la crisis es enorme y esto no deja lugar a de hoy para mañana, sino de hoy para hoy mismo. Vamos a empezar a pensar qué posibilidades tiene San Fernando, desde fuera mar hasta dentro tierra. Bueno, ahora es el momento en que yo quería en este momento. Apaga, doctor. Nosotros, la academia, es lo que yo quería decir, ¿no? Como todas las academias, somos responsables de nosotros mismos. O sea, para ser académico solamente se requiere un solo requisito, y es que los académicos te propongan un académico y te elijan académico. Por lo tanto, nosotros somos responsables ante nosotros mismos en primer lugar. Por lo tanto, nosotros vamos a intentar siempre elegir académicos a aquellas personas que, insisto, nosotros consideramos que son las personas más idóneas para el engrandecimiento de la academia y para la respuesta que la academia da a la sociedad. Pero nosotros, en sentido estricto, no somos un ente político en el sentido partidario. Nosotros tenemos nuestras opiniones personales e individuales y nuestra voluntad de que la academia, como entidad cultural, como entidad de prestigio de la ciudad, tenga su propia voz. Eso es lo que yo quería decir, sobre todo al hilo de lo que nuestro buen amigo, el doctor Chamorro, ha querido expresar aquí. Evidentemente, tenemos que contribuir nosotros, en la academia y desde la academia, por lo menos a crear un caldo de ideas del que pueda salir algo que sea realmente positivo y bueno para la ciudad. Pero nosotros, evidentemente, ni somos los llamados a hacer eso que habría que hacer, ni tenemos los recursos, ni la posibilidad, ni no tenemos nada de eso. Solamente, como digo, somos un grupo de personas surgidas de la entraña de la ciudad, elegidos por nosotros mismos, y para que esto sea una corporación de prestigio y que ayude al progreso de la sociedad en la que nosotros vivimos y sobre la que nosotros justificamos nuestra existencia, ¿no? Bien, entonces, con lo que el presidente de la academia acaba de exponer aquí, evidentemente, yo creo que no se me ha entendido que yo quiera vivir mirando para el pasado, sino que el pasado debe ser un motor del futuro. El pasado debe ser un motor y debe serlo siempre en el sentido positivo o en el negativo. Es decir, si el pasado consideramos que fue un pasado negativo, tenemos que hacer lo contrario de lo que pasó en el pasado para que el futuro no sea igual que fue el pasado, sino lo contrario. Y si el pasado fue positivo, tendremos que hacer lo que se hizo en el pasado, adaptándola a la actualidad, por lo menos para que el futuro siga siendo positivo. Nosotros no somos Fernando VI, ni Carlos III, ni disponemos de los recursos públicos que se tenían entonces para decir hágase en la ciudad de San Fernando tal cosa, y San Fernando, que tenía muy pocos habitantes, el doctor Aragón lo ha estudiado, de pronto se llenó de gente que vino al calor de las fábricas, al calor de los talleres. O sea, la ciudad crece desde el entorno hacia adentro, porque aquí se producen hechos que significan riqueza y futuro. Eso ahora mismo yo no creo que eso se pueda hacer. Me acaba de decir Daniel Nieto que el alcalde está en Madrid, no creo que cometa ninguna infidelidad al decirlo, trabajando en temas de Navante, en temas ahora mismo todos los alcaldes están dando vueltas o balzones por ahí intentando arrimar a su pueblo pues, los puestos de trabajo que sean el futuro, porque es verdad que cada vez tenemos menos futuro, cada vez tenemos menos porque la defensa se ha achicado, se ha cortado
no hay recursos, bueno, pues para la defensa tampoco, las pensiones están en peligro muchas veces, o por lo menos creemos. Es decir, que partimos de la base, nosotros somos una célula de reflexión responsable ante nosotros mismos, de nosotros mismos, y queremos contribuir desde una posición, evidentemente, que no sea política en el sentido de lo que hacen los partidos políticos, que son los instrumentos fundamentales de participación política. Nosotros no, pero sí queremos aportar nuestra opinión. Hay que apuntar que las academias, todas las academias de España, según contemplan sus estatutos y los estatutos del Instituto de Academias de Andalucía y del Instituto de Academias de España, son entidades consultivas de la administración pública. Es decir, no tenemos un poder político, ni lo queremos, Dios nos libre, pero sí somos entidades consultivas de la administración pública. De hecho, cuando tienen que tomar determinadas decisiones, están obligadas a consultar a las academias o al Instituto de Academias, en este caso de Andalucía. Eso sí es misión nuestra. E independiente de esa misión, también podemos ser una entidad inspiradora que aporte ideas. No podemos aportar recursos humanos ni recursos económicos, pero sí ideas, iniciativas y gestión. Eso por un lado. Se ha comentado que el futuro, claro, debe de sentar el pasado. El pasado debe de sentar las bases para aprovecharlo de cara al futuro. Pero eso hasta hoy día, ¿en qué medida se ha conseguido? A día de hoy, ese futuro que tanto en los 3-4 últimos años lo hemos aireado, lo hemos difundido, ¿en qué medida? En lo positivo, en lo que a las personas, al ciudadano que está de la fachada para afuera, ¿en qué medida le ha beneficiado? Y a la ciudad, ¿en qué medida ha venido a aportarle lo que hoy día necesita? Que no son tantas celebraciones, sino puestos de trabajo, plazas hoteleras, y que yo sepa, el 2010 no creó ni una sola, en ambos casos, ni una. No cabe la menor duda de que nosotros somos, tal y como él lo ha descrito, personas con ideas y personas que exponemos cosas pero sin posibilidad de ejecutarlas como es natural. Pero entonces nosotros lo único que tenemos es lo que hoy día se maneja mucho, la empatía por esta ciudad. Y queremos aprender de sus errores y queremos que sus aciertos no sean para nosotros una estabilidad, sino que sea un muro que tiene que crecer, y tiene que crecer con nuestro esfuerzo, y tiene que crecer con nuestra tarea diaria de dedicarnos a ello con responsabilidad y con entereza, digamos, ¿no? Entonces, esto es una cosa muy importante. ¿Qué es lo que ocurre exactamente aquí? Pues lo que ocurre exactamente aquí es que estamos ya muy acostumbraditos, enormemente acostumbrados, y eso va a favor de lo que hemos dicho, de que nosotros no somos los que podemos decidir, de que antes estamos discutiendo de forma partidaria que queriendo globalmente realizar las cosas. Y creo que todos, si queremos un San Fernando, donde, como he dicho antes, nuestros hijos pueden tener alguna vez un hueco para quedarse y no tenerse que ir, que a nadie le gusta irse de sus familiares, pues lo primero de todo, teníamos que llegar a una forma de, digamos, no me gusta la palabra consenso, sino de tener una mejor voluntad, de sentir más a esta ciudad y de decir cuáles son las cosas que se pueden hacer. Y se pueden hacer desde el sector naval hasta para adelante. Que el sector naval sí, pero el sector naval se está debatiendo. Lo que pasa es que el sector naval, que ahora se podrá hablar de él, pues tiene, hoy día, tiene por delante Europa y tiene por delante sobre todo la competitividad que no es verdadera, que es una competitividad ilegal de los países orientales, de Corea, Japón y China. ¿Y sabéis por qué lo es? Porque no tiene ningún freno en los precios ni ningún freno en la salud. Mientras nosotros nos vimos en el año 2011 totalmente afectados porque la Comisión Europea nos puso expediente porque teníamos beneficios por los beneficios fiscales, y aquello trajo como consecuencia que de 300.000 toneladas brutas consensuadas o consentidas o como se llame, de 300.000 nos quedaban 175.000, con lo cual estamos a la cola. Rumanía está por delante
Está por delante Alemania, está por delante Italia. Pero ¿cuál es la base? Pues la base son, hay bases muy importantes y entre ellas está saber lo que son nuestras empresas grandes, los astilleros, saber lo que son las empresas auxiliares, procurar que astilleros entre sí tengan una buena relación, procurar que las empresas auxiliares con astilleros tengan otra buena relación y procurar fundamentalmente la preparación, que para eso están los cursos que se están haciendo, que el último periodo de los cursos ha sido de 2007 a 2013. Y eso no hay más remedio, porque y hay que aprender inglés, señores. Las personas cualificadas tienen que saber inglés, porque todo está en ese idioma. Y porque la construcción naval, nosotros como nos podemos defender es haciendo barcos de muy alta tecnología. Y tenemos que tener las ayudas del Ministerio de Industria, que nos tiene que ayudar. ¿Por qué? Porque la industria naval es una industria de síntesis muy singular, que fabrica cosas unitarias, que incluso no se sabe quién se las manda, porque eso están todos en empresas instrumentales que tienen una actividad financiera a veces sin conocerse exactamente quién es la persona que lo manda. Y como consecuencia de ello, lo fundamental, y no puedo extenderme más, es que la preparación de nuestros trabajadores, la preparación de las personas que están inmersas en la actividad naval, tiene que mejorar día por día. Yo hablando desde mi punto de vista, desde mi trabajo de todos los días como arquitecto, tengo que decir que en San Fernando se han cometido muchísimos errores. Y al hilo de lo que ha dicho Pepe, me parece que, hombre, que sí, efectivamente el sector naval hay que tenerlo en cuenta, pero creo que no está muy para tirar cohetes. Creo que en San Fernando se han intentado hacer polígonos industriales y la gestión ha sido malísima, por no decir desastrosa. Yo creo que a mí me tocó trabajar como intentando sacar adelante lo que fue la fábrica de San Carlos en los últimos años. Se intentó hacer una parcelación, sacar todas las naves, ponerlas, digamos, en el mercado, lo que eran naves industriales para venderlas. Había naves que eran una verdadera maravilla, o sea que yo creo que la nave que se desmontó y se desmanteló entera, la nave donde se hacían los cañones, esa era una nave roblonada que debería haber estado, digamos, catalogada como de interés arquitectónico, seguro. Se desmanteló de un día para otro, me dio una pena terrible. Yo siempre pensaba que Bahía Sur hubiera sido una maravilla dentro de la fábrica de San Carlos. O sea, yo me imaginaba lo que era un supermercado o un Prica, que era lo que había entonces, un Carrefour como hay ahora, dentro de una nave de estructuras roblonadas, y eso debe ser algo alucinante, debe ser único en el mundo. O sea, perdimos una oportunidad de oro en cambiar un uso para residencial, que ahí está, se va a perder, se va a morir, de una zona industrial, y luego hemos creado dos zonas industriales más. O sea, hemos creado Fábricas 2 y hemos creado el polígono Puente de Hierro, que ahí están muertos de pena, no se le mete mano, salen a unos precios escandalosos que no hay quien lo haga, con lo cual la gestión municipal ahí, y en particular de SISA, no me importa decirlo, y lo digo con la boca llena, ha sido desastrosa, y ahí la tenemos. O sea, no se puede crear industria aquí en San Fernando, es que lo hemos hecho fatal, hemos desvestido un santo para vestir otro, hemos desmontado un polígono industrial entero terminado, que era perfecto, además con su valla alrededor, por lo cual se podía vender hasta la seguridad del polígono. Lo hemos desmantelado entero y hemos creado otros dos que no sirven para nada. O sea, y así te puedo contar cosas que se han hecho en San Fernando en estos últimos años bastante horribles. No creo que sería ahora aquí. Yo, si me permite, voy a sacar el tallo de la rosa, sin estar en desacuerdo con lo que hasta aquí se ha dicho. A la isla le ha faltado liderazgo, porque es una ciudad que no lo ha tenido nunca. Esporádicamente puede haber surgido alguna persona, pero en realidad no lo ha tenido nunca. La decisión de extraer este territorio del territorio de señorío fue una decisión gubernamental. La decisión de incorporarlo a Cádiz fue gubernamental. La decisión de secesionarlo de Cádiz fue gubernamental.
Y luego la Armada ha marcado nuestro signo, que además yo estoy perfectamente conforme con el signo marcado por la Armada durante el 19 y gran parte del 20, cuando la Armada era en San Fernando lo que era. Pero el liderazgo no ha estado. Cuando se nos da voz y voto, ¿dónde ha estado el liderazgo? Casi ha sido negativo, porque ustedes recordarán que ya se estaban desmantelando la isla de ciertas dependencias militares y sale una manifestación con pancartas diciendo fuera los militares. Eso es demencial, absolutamente demencial. Le quitaba a la isla el leitmotiv de su razón de ser. Y era al contrario, había que potenciarlo. Que queremos hacer una playa en Bahía Sur, pues vamos a protestar, y salen los ecologistas protestando y la Bahía Sur es un escombrero, en vez de ser una playa que podría ser preciosa y extraordinaria, no solamente para el pueblo, sino para el turismo, teniendo un hotel allí enorme como hay. ¿Que queremos hacer algo en Camposoto? Pues nada, sale Costa y nos dice que no, y todo es negativo, y tenemos que depender de decisiones que vienen siempre de arriba, y no hay liderazgo. San Fernando, por aquello del tallo de la rosa que he comentado antes, es hoy una ciudad de parados y de pensionistas. Y esa es la pura realidad de San Fernando. Esa es la pura realidad. ¿De qué vive San Fernando? Del pequeño comercio familiar, donde está colocado el de la familia. ¿De qué vive San Fernando? De las pensiones y de los subsidios del parado. Es que no tiene otra razón de ser. Es que no hay negocio, es que no hay riqueza, es que no se crea nada, porque falta liderazgo. ¿De quién es la culpa? Yo no lo sé. Como bien ha dicho Enrique y el presidente, la academia está, en todo caso, para aconsejar. Yo lo denuncio. Hoy he encontrado este foro para denunciarlo y aquí lo hago. Pero esa es la pura realidad. Esa es la pura realidad. Bueno, con tu permiso, presidente, si me permite. Yo tengo 62 años, tengo una hija en Londres y un hijo en Sevilla. O sea, pues está por ahí, en este momento. Estamos así mandando oído por ahí, ¿no? Y, como sabéis, soy escritor y yo quería dar una respuesta desde mi sensibilidad, desde mi posición, ¿no? Y yo quiero recordar aquí que cuando yo era niño y empezaba a leer libros de historia, yo buscaba en la isla la historia, es decir, cómo era la isla de mi infancia, o en la isla de mi infancia, qué había del siglo XIX. Por ejemplo, yo lo buscaba. Yo era muy callejolero, siempre estaba dando vueltas, y yo intentaba encontrar en la ciudad lo que había del siglo XIX, y encontraba cosas, o creía yo que no encontraba, claro, no solamente, claro, los edificios históricos, ¿no? Pero encontraba cosas, sobre todo eso que nos gusta tanto a los escritores, el aire que nos mueve, que nos motiva para construir en la ficción la realidad pasada, ¿no? Bien. Y eso fue cuando yo era un niño, y hasta los años 60, finales de los 60 o 70 del siglo pasado, ¿cómo hablo ya? Del siglo pasado. Bueno, la ciudad como que todavía conservaba bastante de lo que había sido, no solamente el trabajo, porque claro, entonces yo todavía no sabía muy bien que una ciudad de trabajadores era una ciudad digna. Y San Fernando es una ciudad con mucha dignidad. ¿Por qué? Porque había en Fábrica San Carlos había 3.000 puestos de trabajo, y en la Carraca había no sé cuántos mil, y había un montón de militares, dependencias, buques, había una zona marítima, un capitán general que además tenía un mando sobre una zona importante. Bueno, claro, pues es que eso ha desaparecido y ahora queda una flota en rota con un número de unidades que seguramente no son las que necesita la defensa, pero sí, y tampoco las que se puede pagar, porque esto también, aquí se habla de construir los van, pero claro, la política de defensa es una política muy seria, se juega mucho un país en esa política y hay que diseñarla muy bien y con mucho tiempo y poner mucho dinero, pero bueno, aquí hay gente que eso no lo entiende todavía. Pero bueno, volviendo a esa isla literaria, ¿no? que yo vi llegar los 70, que ya yo era un muchacho que más o menos empezaba a darme cuenta de las cosas, y vi cómo estaban destruyendo la ciudad. Y eso
los compañeros arquitectos de mi querido José María Cano. Eso vamos a llegar en su momento a hablar de ese ¿Cómo punto fueron concreto. destruyendo la ciudad? Y recuerdo una vez con mi amigo, el profesor Juan Torrejón, estuvimos en un ciclo que dieron unos arquitectos y llegó un catedrático de la arquitectura de Madrid, no sé si tú te acuerdas, Juan, y dijo una cosa genial, yo lo he dicho en todas partes. Dice, no se preocupen ustedes que todo esto tiene solución. Y hizo así el tipo, ¡bum! Es decir, la dinamita, es decir, todo lo que se ha hecho mal, todo lo que se ha destrozado, ¡bum!, se tira abajo y se construye bien. De hecho, cuando he tenido oportunidad de visitar Alemania, visitar países de Europa importantes, he visto que lo que fue destruido ha sido reconstruido. Por lo tanto, desde mi posición del sueño que significa la literatura, ¿no?, y la creación de un espacio que se vuelve hacia atrás, yo quiero ver la isla que yo vislumbré de niño, que era la isla que quedaba del siglo XVIII y del siglo XIX. Era una isla digna, una isla hermosa, muy bonita. Y eso, desgraciadamente... no quiero que se pierda el hilo, porque estábamos hablando del arsenal, de la industria naval, me parece muy interesante. Es un monopolio, esta ciudad siempre ha vivido de un monopolio. El monopolio, es decir, el monopolio de la marina, se entiende con todo lo que eso conlleva. Es decir, la marina es la artillería naval también, la industria naval, la industria auxiliares, el comercio, la vida y la riqueza de toda una ciudad. La cultura, la ciencia, la disciplina, todo eso también, ¿eh? Bien, eso evidentemente era un monopolio del que vivía la ciudad. Pero esta ciudad, a mi modo de ver, ahora lo debatimos, no supo tener previstas alternativas para cuando eso fuera decayendo. Y nos hemos encontrado con que ese monopolio, que sobre todo en la posguerra no solo daba trabajo a San Fernando, le daba trabajo a todas las localidades de la bahía. Aquí venían trabajadores de muchas localidades del entorno de la bahía. Pero ahí, ustedes opinen ahora, por favor, ahí hubo una gran torpeza política, una falta de visión política mayúscula, porque no se supo prever ese hueco de riqueza que iba a quedar ahí con otros medios de vida. Y hemos llegado al día de hoy sin tener el repuesto. Así que, por favor, retomando el asunto de la industria naval y de la política con respecto a ese repuesto y de cara al futuro, debatan ustedes. Yo lo que quería decir era, Enrique ha hablado de una situación personal suya y yo no me resisto ahora de hablar quizás de otra mía relacionada con San Fernando, si no, no lo diría. El hecho es, lo primero de todo lo que se ha dicho, hay una realidad palpable. De aquí a nada va a ser más fácil repartir riqueza que trabajo, si es que hay riqueza. Y lo segundo, el problema mayor con que se va a enfrentar este siglo, que nadie crea que es el paro. El problema es el estado de bienestar, que está en verdadero peligro. Sabiendo esto, pues es verdad lo que decía Cano, en el sentido de que aquí las cosas, por falta de liderazgo, esa es la verdad, no se hacen. Porque no le conviene al que está en ese momento dirigiendo la ciudad. Ocurrió con Bahía Azul, no le demos vuelta. Yo viví Bahía Azul, mi mujer tenía un grupo entonces, el Foro Isleño, que se perdió. Se perdió porque no teníamos tiempo y porque no sabéis las trabas, porque no sabéis la historia oculta, que es lo que muchas veces tenemos que recoger, que quizás no esté escrita, pero la historia oculta de San Fernando hay muchas cosas. Por ejemplo, que nosotros fuimos, mi mujer y yo, los que dijimos que al Observatorio de Marina se le diera la medalla de oro. Y Antonio Moreno cometió la enorme torpeza, fijaros lo que es el liderazgo, y dije que viniera el rey a ponerla, mi mujer y yo. ¿Y sabéis lo que nos hicieron? Cuando vino el rey, me prohibieron ir. Dijeron que la sala capitular no cabía tanta gente. ¿Qué gente se invitaron? Y tuvieron que invitar forzosamente a mi mujer, cuya firma está puesta en el libro de oro del observatorio. Pero es que Bahía Azul no se quería tampoco. Y tuvimos que hacer un debate en el Colegio de la Salle, y a partir de ahí se puede mirar la prensa.
cambió el sentido de las cosas, porque se iban para Algeciras, porque Parques Urbanos quería poner siempre su construcción en aquella zona donde había mayorías absolutas, y mayorías absolutas con posibilidades de seguir años. Y también estaba el de alcalde don Antonio Moreno, y tuvo que ir a ese debate casi cogido por el cuello por mi mujer, porque decía que tenía que hacer no sé qué con Rojas Marcos. Y mi mujer le dijo, pues ahora mismo llámalo a Rojas Marcos, y le dijo que tú tienes que venir esta tarde al debate. Y gracias a eso fue. Por eso digo que hay cosas ocultas, y yo quería hoy hablar de eso. Bahía Sur, cuando se expuso, que nos llevaron a Leganés, quizás hubiera sido mejor la ubicación en otro lugar, pero es verdad que los ecologistas por un lado, por otro lado los partidos políticos no se ponían de acuerdo, y se iba, y es una cosa pues que hay que cuidarla, esté donde esté, que ahora además el tranvía la deja muy aislada, cuidado con eso, que le vamos a dar la mano al comercio de Chiclana y le vamos a dar la mano al comercio de Cádiz y vamos a dejar el nuestro aislado. Con que entendemos que Bahía Sur era, según tu punto de vista, una de las alternativas a ese monopolio, para sumar alternativas a ese monopolio. Hombre, por lo menos fue que en ese momento, mira, si las alternativas es muy curioso, yo os voy a decir una cosa más. Un momento, no, pero sí, un momento nada más. Sí, si quiere hablar así. Un momento nada más. Mira, no, era una alternativa para trabajo en aquel tiempo y de riqueza era también. Pero es que no solo es eso, no solo es la alternativa, sino que digamos que hay muchas otras cosas que se han podido hacer y no se han hecho. Fijaros, Boletín Oficial del Estado del año 1987, me parece que fue del mes de noviembre, viene que aquellas zonas que demuestren penuria industrial podrían pedir hasta 5.000 millones al Estado a fondo perdido. Lo dije, lo hice y lo llevé en los boletines oficiales del Estado. Ferrol, más listo, lo consiguió. Bueno, yo quería centrarme un poquito en Bahía Sur, como tú lo has nombrado. Yo creo que Bahía Sur fue una de las cosas peores hechas que se han hecho en San Fernando. Y vuelvo a la gestión urbanística que se hizo. O sea, nos está costando millones de euros, y eso ilegal, no se sabe. Ilegal, no solo ilegal, no, porque era un urbanismo mágico, como yo le llamo. Era rasante aquí, rasante allí, bajo, todo el centro comercial está bajo rasante, está en sótano, en teoría. O sea, eso se hizo con una cara espantosa, vamos. O sea, que se hagan las cosas, pero se hagan bien. Es que nos ha costado millones de euros a San Fernando, millones de euros que a lo mejor no nos cuestan en dinero, pero sí se han conseguido en aprovechamiento, en edificabilidades, etcétera, etcétera, y eso lo sabrán los municipios mejor que nadie, ¿no? Porque son los que han tenido que jugar con eso. Entonces Bahía Sur se hizo mal, pero muy mal, fue ridículo, vamos. El Ayuntamiento de San Fernando hizo el ridículo más grande urbanístico que se ha hecho en Andalucía, y eso que consta aquí en esta mesa, vamos. Y muchas cosas más que se han hecho, y no quiero seguir, pero bueno, ya me callo. Estoy absolutamente contigo en el tema que dijiste antes de Fábrica San Carlos. Convertir Fábrica San Carlos en un erial como está ahora convertido, que no se sabe qué va a pasar con ese carril, cuando allí había una construcción que en cualquier país, en cualquier ciudad, la hubieran aprovechado, que era absolutamente extraordinaria, absolutamente magnífica y absolutamente única, y que era absolutamente aprovechable. Quería decir que llevas toda la razón del mundo, pero estamos en lo que dijo Enrique, nosotros estamos aquí para ofrecer ideas. En aquel tiempo, en aquel momento, Bahía Sur era importante para San Fernando. Que lo construyeran en un sitio o en otro es lo que dice Enrique con toda la razón. Se sale de nuestras posibilidades. Si fue un desacierto, no era un desacierto el ponerlo, fue un desacierto la administración. Bahía Sur merecería 2 o 3 capítulos, bueno, y mucho más, ¿no? Lo cierto es lo siguiente. Bahía Sur es verdad que convierte mucho paro en trabajo, aunque era un trabajo de mala calidad. El trabajo de Bahía Sur es un trabajo de baja calidad. Hay mucha eventualidad, hay mucha rotación, hay muchos contratos precarios, pequeños, pero bueno, realmente estamos hablando de por ejemplo 1.200, 1.300 personas
tienen trabajo en Benesur. Claro, lo que ha dicho que le costó a la ciudad, bueno, es que las sentencias están ahí, todavía el ayuntamiento está negociando con los campos de acero. De hace pocos meses. De pocos meses. Muchos millones de euros lo sí, que hay que pagar. Muchos millones de euros. ¿Y cómo se van a pagar? Claro. Teniendo un ayuntamiento ahí que sí necesita los millones de euros, no, pues que hay muchos problemas para estar con eso ahora todavía pendiente. La sentencia de los campos acero ha sido tremenda, ¿no? Y realmente, bueno, lo que ocurre es que eso trae otro debate. Y es que ahora se están viendo en Andalucía muchos juicios por cómo se han hecho las cosas, ¿no? Y creo que el juicio de Marbella, el famoso ese Malaya, la operación Malaya, da una idea de lo que ha pasado en este país nuestro. También, ¿verdad? Y hay otro, sí. bueno, no, hay otro tema aquí en San Fernando que a mí también me llamó mucho la atención, que es el tema que por lo visto antes del observatorio. Yo no entiendo cómo el observatorio, cuando los primeros planeamientos urbanísticos estaba rodeado de equipamiento entero, en un momento dado se empiezan a construir viviendas. O sea, yo no entiendo un observatorio astronómico de esa categoría rodeado de viviendas. Es que yo me voy a Madrid, me voy a Greenwich, me voy a cualquier sitio y el observatorio está rodeado de zonas verdes, que es como tiene que estar. Y aquí hay un señor director que me está sintiendo con la cabeza. Eso es otra barbaridad. O sea, eso fue un ayuntamiento que pactó con unos señores privados el cambiar el uso directamente de un equipamiento de zonas verdes y de equipamiento escolar que están en los planeamientos impuestos, se cambió por edificabilidad de viviendas. Aquello fue una burrada, me parece que fue otra burrada. Yo no sigo porque es que me voy calentando solo. Calentarte porque ha bajado la temperatura. Bueno, vamos a ver. Una de las alternativas posibles que vamos a analizar dentro de, vamos a llamar de tiempo, vamos a analizar dentro de unos minutos, va a ser una posible salida turística de San Fernando. Pero antes de eso, a ver si podemos hablar o no en serio de un futuro turístico de esta ciudad. Pero antes de eso, porque no cabe duda que para que una ciudad tenga tirón turístico, tiene que ser agradable, acogedora, amable, cómoda, con buenos servicios, con buenos accesos. Por eso, antes de hablar de ese posible futuro turístico, vamos a hablar de los desastres urbanísticos, a partir sobre todo de los años 70. Bueno, no sé, yo, una de las cosas, vamos a ver, los desastres urbanísticos que han ocurrido en San Fernando, vamos a ver, la gestión del ayuntamiento ha tenido muchísima culpa. Y me voy a referir primero, haciendo un poco de historia, el primer planeamiento que se hace, me parece que fue en el año 67, lo hacen dos arquitectos de Madrid. Siendo alcalde. No lo sé. Es que eso no sé, eso yo prefiero no decir mucho el nombre. Joaquín Rubio Gutiérrez. Entonces, lo hacen dos arquitectos de Madrid, que yo no sé si vinieron por San Fernando, ¿no? Pero me parece que poco. Se hicieron un plan como lo hacían con la multicopista, exactamente igual en todas las poblaciones, en donde lo único que mandaba y priorizaba sobre el territorio era el tráfico. O sea, es una cosa alucinante. Ahora, cuando el tráfico lo estamos echando los urbanistas, lo estamos quitando de en medio, entonces era el tráfico. Entonces, la calle Real era un sitio de tráfico contundente. Había que tener la calle Real con un ancho determinado, había que tirar las casas que fueran por delante, o sea, que había que tener 20 o 25 metros, no me acuerdo lo que decía. Empiezan a aparecer los retranqueos en la calle Real, porque no había otra ordenanza. Entonces se mantenía que el tráfico se solucionaba pues, abriendo las calles más. Yo entiendo que cuanto más abra las calles, mayor problema tiene, más tráfico tiene y más atasco tiene, vamos, y más polución tiene, vamos, eso es clarísimo. O sea, el tráfico de los centros históricos hay que quitarlo totalmente del medio, vamos, eso lo vemos en cualquier ciudad del mundo. Entonces, claro, en aquella época se priorizó el tráfico. Luego, ese plan, que se hizo con la ley del 56, se vuelve a redactar en el año 75 por los mismos arquitectos, un plan idem de idem, o sea, no se hace nada. El centro histórico, las ordenanzas son 3 folios en doble espacio, vamos, ridículas. Se planteaba que la altura de los edificios era según el ancho de la calle. Entonces, ¿qué pasa? Si tenemos una calle muy estrecha, entonces, ¿qué pasa? Tira con el edificio para atrás y hacía más altura. Entonces se podían hacer hasta 7 plantas. Entonces tenemos casas históricamente de una planta o de 2 y edificios de 7. Vamos.
Y aquello nadie se daba cuenta. Yo terminé la carrera en el año 79, que fue cuando empezó uno de los planes, el plan del 75, se aprobó en el 82, y entonces yo puse el grito en el cielo, llegué a hablar hasta con el director general de arquitectura de entonces, que era digamos, recién constituida la Junta de Andalucía, para intentar paralizar el plan de aquí, porque yo lo vi una verdadera burrada. De hecho, cuando entraron los ayuntamientos democráticos, se cambió el plan. Entonces en el año 65 se empezó a hacer un plan, se encargó otro equipo, ya era un equipo de la zona más o menos, y lo terminaron los arquitectos municipales. El plan que se aprobó en el 92-93 ya lo hicieron los técnicos municipales. Ya fue un plan más coherente, ya fue un plan más... el casco histórico ya estaba incoado al expediente, ya estaba como centro histórico, ya se tenían más en cuenta, estaba la Comisión de Patrimonio, ya el tema de la destrucción del casco, pues ya se había, digamos, no del todo, pero sí se había un poco quitado, ¿no?, del medio. Luego, a partir de ese plan, que tenía una vigencia de 8 años, quiero recordar, se empieza a redactar en el año 99 otro, que ha tardado 14 años en hacerse. O sea, que un plan general tarde 14 años en hacerse me parece una auténtica burrada. Eso no va, ni la ciudad no puede ir para adelante nunca con un planeamiento de este tipo, en donde cuando se aprueba ya con unos condicionantes que no tienen nada que ver con los que empezaron. O sea, si tú empiezas un plan general con unos números con una economía bastante bollante y la termina en una crisis, pues ya no te vale para nada el plan. O sea, el plan, tú coges el estudio económico-financiero y es que no tiene por dónde cogerlo. Hay que empezar de nuevo a hacer otro plan. Habrá que cambiar muchas cosas del plan, indudablemente, y ya estamos pidiendo modificaciones del plan general, recién aprobado. Por ejemplo, todos los suelos urbanizables, no hay forma de sacarlo adelante. Imposible. Porque con los números que hay no pueden salir. Entonces, claro, hemos tenido una gestión urbanística malísima. Es más, hasta me parece que el ayuntamiento ha contratado a un gestor urbanístico teniendo a muy buenos urbanistas dentro del ayuntamiento, no quiero decir nombres. Entonces yo no entiendo lo que está pasando, o sea, no tienen las ideas claras o no se sabe dónde está, qué es lo que está ocurriendo. Déjame que te ayude un momentito para quitar tú eso para que te puedan... Bueno, pues el modelo urbanístico era el triángulo de Cupimar. Yo acoto un espacio de salida, cubro la salida y construyo, y me lo llevo. El plan era y me lo llevo. Por todas partes y me lo llevo. Y la gente que se lo ha llevado ni era de la isla, ni le importaba la isla, ni pensaba invertir aquí, ni le importaba 3 puñetas, nada. Esa ha sido la política urbanística de esta ciudad. Un momento nada más. Quería decir, mira, la gran razón que lleva, la enorme razón que lleva, la hemos vivido. La hemos vivido en nuestra casa. Yo vivía frente, la casa que hoy hay frente a Capitanía, alta de no sé, 6 o 7 u 8 pisos. Eso era antes una casa de 2 pisos, la casa donde vivía el doctor Cristel. Cuando yo entré en esa casa, que se la alquilé al propietario, pues yo en la parte baja estaba un almacén de la casa SEA y en la parte alta vivía yo, en una casa enorme de 400 y pico de metros. De la noche a la mañana, el propietario de allí se reuniría con algunos constructores y con influencias que había en ese tiempo, consiguen, fíjese, estaba lo del retranqueo, consiguen que den aquella propiedad porque estaba en ruinas. Si aquello estaba en ruinas había que tirar toda la calle Real de ahí para abajo. Pues se consiguió, se tiró, se retranqueó, se subió ese edificio y ahora ¿cómo ha quedado? Un edificio ahí alto en medio de nosotros, un retranqueo inexplicable y una fealdad para la belleza de la ciudad. Bien, podemos deducir que de esos graves errores urbanísticos fueron la consecuencia de hacer desaparecer esa isla idílica literaria a la que Enrique hizo mención antes, que sería la isla verdaderamente atractiva, singular, original por su arquitectura, para una llegada del turismo, que es lo que ahora necesitaríamos. Pero claro, con dolor de mi corazón, tengo que decir, y no soy nada sospechoso, porque he nacido aquí, de que la mayoría de las zonas de la isla son actualmente un horror.
un auténtico horror y que eso no atrae a nadie. Y entramos ya en el debate, ruego brevedad, son las 9, de si esas posibilidades turísticas podrían ir a sumar riqueza, no a solucionar, ni mucho menos, a sumar riqueza en algún momento para que San Fernando pueda sobrevivir. Bueno, te cuento que hace poco he estado en La Mancha, he estado en Daimiel y he visto las tablas. Las tablas es una cosa encantadora, la verdad, ¿no? Pero es una cosita así de chiquitita. Aquí tenemos tabla y tabla y tabla, ¿no? Hasta la de multiplicar. Podríamos hacer aquí un verdadero parque natural bien organizado, bien preparado, y entonces la gente vendría a Jerez a ver las bodegas y a ver tal, al puerto no sé qué, a la isla a ver el parque natural, porque la gente no va a Daimiel solo, va a Daimiel, va también a Ruidera, va a Montiel, allí tengo yo todas mis propiedades, y etcétera, ¿no? Bueno, yo entiendo, vamos a ver, yo voy a hablar de experiencias privadas mías que puede ser perfectamente trasladable aquí a San Fernando. Yo recibo el encargo hace 6 o 7 años de redactar el Plan General de Paterna de Ribera, una ciudad que todos conocéis aquí abajo. Entonces me encargan el hacer un campo de golf y viviendas. Y entonces me dije que Paterna de Ribera, otro campo de golf y más vivienda me parecía absurdo, no tenía sentido, es que eso estaba abocado al fracaso. Entonces, leyendo un poco y conociendo un poco, me enteré, ya lo sabía, ¿no? Y lo sabemos muchos de aquí, que Paterna de Ribera tiene unas aguas sulfurosas que tienen una calidad tremenda, que ya los romanos la conocían, los reinos de Gigonza, todo eso estaría al lado, justo al lado. Entonces yo dije, ¿por qué no se hacía un gran centro turístico para turismo de salud y nos olvidáramos del campo de golf? Que eso era absurdo. Y efectivamente fuimos a la Junta, encontramos incluso unos promotores privados que están apoyando el tema, y ahora cuando se apruebe el Plan General de Paterna pretendemos que se haga un centro turístico para turismo de salud, con hospitales, residencias, hoteles, núcleos de estos de spa super modernos, o sea, que dinero hay para hacerlo, y para el turismo de salud hay dinero. Pienso que aquí en San Fernando ocurre lo mismo. Me horrorizó cuando se empezó a hablar en el Plan General de un campo de golf. Yo digo, mira, campos de golf ya hay en Chiclana, ya hay en Puerto Real, ya en todos lados, ¿para qué queremos otro campo de golf aquí en San Fernando que no tenemos espacio? Es que es absurdo. Aquí sí tenemos como ha dicho Enrique, tenemos un parque natural con una maravilla. Yo siempre hablaba de urbanizar el parque natural, pero no urbanizar para que entren coches, sino urbanizar para que entren personas, fuera a ser perfectamente recorrible, tengan sus chiringuitos de quita y pon, ya de acuerdo con Costa, que tengan sus sitios de ocio para sentarse, para llevarse un bocata, para ver pájaros, que ya menos mal que hay algunos, pero todo eso potenciado. Hay muchísimo turismo en Europa que vienen a ver pájaros. Yo me he ido a ver pájaros con amigos al Guadalquivir y además de ver maravillas de pájaros, me he encontrado con extranjeros, nada más que había extranjeros, pero extranjeros habían venido directamente a ver los pájaros y luego se iban. O sea, el crear hoteles para eso, el crear los esteros, volver a recuperar algunos, por echar pescado, que además el ayuntamiento yo creo que eso sería un tema muy barato, ¿no? Echar a levines en un momento dado, llegar a un acuerdo con Cupimar y tal, hacer unos sitios, unos recintos cerrados, y que la gente fuera a pescar allí y unas barbacoas al lado, y tal. Eso sería fabuloso y eso lo podemos hacer y eso no nos cuesta dinero. O sea, eso no tenemos que hacer inversiones súper monstruosas como el tema del tranvía de la calle Real o el puente de Cádiz, me parece otra barbaridad, pero bueno, ahí está. Vamos a ver, yo creo que pensar en San Fernando como una ciudad turística es una tontería, me parece, con algunos matices. Yo dudo que nadie venga a San Fernando a ver San Fernando como que va a Ronda. Ronda es una ciudad turística, con unos monumentos impresionantes, con un Tajo que da miedo, con una historia musulmana, cristiana, etcétera. Pero los turistas que van a Ronda son turistas de un día. Es el que va a Sevilla y un día lo dedica para ir a Ronda, o el que va a Málaga y un día lo dedica para ir a Ronda. San Fernando, vienen ahí los grandes transatlánticos estos de pasajes, de cruceros. Yo no he visto a nadie del crucero que venga de Cádiz a ver San Fernando. Nunca, jamás. Nadie ha venido a ver San Fernando de un crucero de Cádiz. Como muchos se paran a ver Cádiz y va que súper.
Entonces, si no entendemos que porque bueno, nadie va a venir tampoco a ver, alguien en una ocasión comentó, ni el retablo de la iglesia mayor, que no existe, ni el retablo del Carmen. Para ver un retablo no se viene aquí. Cuando llega a Cádiz estás harto de ver retablo desde el norte hasta el sur. El futuro, si se quiere pensar en turismo en San Fernando, hay que pensar en la playa o en la bahía. Para lo cual tenemos ahí unas barreras importantes que hay que vencer, y hay que vencerlas con habilidad, con insistencia, en fin, con los medios y diplomacia que se necesitan. Tenemos los problemas de defensa, tenemos los problemas del parque natural, los problemas de costa, los problemas de los ecologistas. Hay que vencer muchas murallas, pero el futuro de San Fernando, si se quiere, y no es la distancia el problema, ahí tenemos Chiclana. La Barrosa está mucho más lejos de Chiclana que Camposoto de la isla. Y la bahía, que hay que adecentarla, empezar a quitar los neumáticos, empezar a quitar los carritos al brique que están por allí tirados, empezar a quitar las ratas que hay y convertir aquello pues en un espacio de deporte, de piragüismo, de deporte de mar, de vela, etc. Y lo vemos por ahí, o no hay turismo en San Fernando. Esa es mi opinión. Es decir, que lo tenemos muy difícil. Yo creo que de cara a esa actividad económica lo tenemos muy difícil. Muy difícil porque la diplomacia no funciona. No, yo soy muy optimista. En absoluto. Yo Porque una riqueza... Sí, pero con brevedad. No, yo con brevedad, yo soy optimista. Creo que San Fernando no es una ciudad monumental, pero es una ciudad con atractivos para por lo menos poner en pie y en marcha iniciativas que traigan visitas. Tenemos el parque natural, tenemos cuando lo tengamos el sitio, todos los baluartes, lo que fue el sitio y el asedio, que hay mucha gente que va a los sitios con interés histórico. Y tenemos a Camarón, que viene mucha gente a ver a Camarón. Y tenemos a la Armada, tenemos un arsenal histórico. El observatorio, que es un centro histórico y moderno. Tenemos cosas que podemos ofrecer. Habrá que hacerlo bien, habrá que ponerse el traje de recibir a la gente con mucha alegría, habrá que tener un buen servicio y habrá que... Es que tenemos que ser optimistas por definición y por fuerza. No podemos meternos en el pesimismo porque entonces, ¿a dónde vamos? Pero hay una cosa fundamental, es que todo esto, si no hay una infraestructura importante, no vamos a conseguir nunca traer personas de fuera. Tenemos 9 kilómetros de playa arenosa y 4 o 5 de playa fangosa en un diámetro que tiene nuestra ciudad de 32 kilómetros cuadrados. Entonces no hay más remedio que hacer una infraestructura, porque sepamos de una vez que el turista que viene a quedarse, no el que viene solo a bañarse y después irse para su casa, pues ese quiere no solo la playa. La playa es una cosa más. No olvidemos, la playa es una cosa más. Entonces requiere infraestructura importante donde ellos, aunque aquí hay proximidad de otros pueblos, pero si queremos que todo quede en San Fernando tenga una infraestructura para que esto, si es posible, no hace marcha. A nosotros se nos han ido muchas cosas, Enrique, y una de ellas es que tengo que hablarlo porque lo he vivido. La universidad, me cacho en los monos. Si es que tiene todo el mundo. Si es que tiene Puerto Real, Puerto Santa María. Ese es el problema que tiene la universidad, tiene todo el mundo. Yo era partidario de que la universidad fuera la ciudad de Cádiz como ciudad universitaria en exclusiva. Hubiera sido la solución de Cádiz y, por supuesto, hubiera dado un caché, no este campus disperso en Algeciras, en Puerto Real, en no sé cuánto. Una ciudad completa como Salamanca, universidad. Cádiz, ese era mi modelo. Yo, por ejemplo, pero bueno, con lo que yo te quería comentar, Pepe, la playa es estacional. Es estacional y tenemos que vivir todo el año, no solamente durante el verano. Por eso habrá que hacer iniciativas de otoño, de invierno y de primavera. Tenemos una Semana Santa muy bonita, muy atractiva, que la gente viene, tendremos que tener cosas que venga la gente todo el año. Oye, cada uno tiene lo que tiene. Yo estoy de acuerdo. No somos Venecia, evidentemente. Estoy de acuerdo, Enrique, con eso que lo traía aquí esquematizado. Y lo he esquematizado desde fuera para adentro. O sea, lo he esquematizado primero viendo el horizonte, y el horizonte nuestro es el mar. ¿Qué le podemos sacar al mar?
Y aparte de las industrias navales, las marinas, las industrias de conserva, las industrias de pescado, las almadrabas, hay que ver si se puede hacer algo en eso. Y aparte de eso estaba el turismo. Y luego ya nos hemos ido hacia adentro, y lo primero de todo es que hay que unir todas las cosas, porque como están en propiedades diferentes y en sitios diferentes, no se puede traer personas de fuera para decir este edificio no se puede ver porque ahora está cerrado, este sí se puede ver porque está abierto, aquí no hay nadie. Entonces eso, la primera vez que nos ocurra, nos tira por tierra todo lo que vamos a hacer. La conclusión, entiendo, es que hoy, a día de hoy, no se puede hablar con seriedad de un turismo en San Fernando, ni siquiera de cara a un futuro inmediato. Lo de la infraestructura, yo estoy aquí para moderar, pero muestro mi total acuerdo. No puede haber turismo si no hay infraestructura. Y las infraestructuras de llegada y de acceso a la ciudad no pueden ser peores. Y ahora ya, para terminar, vamos a tocar un tema que nos afecta a todos y que ha transformado también la ciudad. Porque entiendo, y corregirme si estoy equivocado, entiendo que esta ciudad jamás ha tenido un proyecto de ciudad. Nunca. José María que va... Aquí, bien. José María que va... Aquí se ha ido parseando, pero bien, vamos a un elemento que ha transformado la ciudad totalmente, que ha traído mucha polémica y que la sigue trayendo, que es el tranvía. Pero del tranvía le podemos dedicar 5 minutos. ¿Puedo yo introducir por mi profesión un poco el tema del tranvía? Bueno, yo creo que el tranvía hay que mirarlo desde dos aspectos importantes. Uno es desde el punto de vista metropolitano, y ahí es donde se han olvidado los planes generales, se han olvidado de que San Fernando no es San Fernando, es una ciudad más de un conjunto de ciudades que tenemos alrededor. Yo, desgraciadamente, agraciadamente, tengo amigos en toda la bahía y voy por todos lados, voy aprovechando culturalmente lo que más me interesa de cada ciudad, porque desgraciadamente aquí en San Fernando hay poco. Entonces, claro, si pensamos San Fernando desde un punto de vista metropolitano, o sea, como una unión de muchas ciudades, que es lo que el planeamiento se ha olvidado siempre, o sea, aquí cada ciudad ha ido por separado, sobre todo porque cada ciudad ha tenido un equipo de un color distinto, un equipo de gobierno de un color distinto, y todos lo sabéis, ahora es cuando empiezan a haber más o menos colores parecidos, ¿no? Pero entonces, lo primero que necesitamos es un transporte público de unión de todas esas ciudades, que no lo hemos tenido. O sea, ahí hemos tenido autobuses que pasan de vez en cuando, retrasados, a la hora que sea. Entonces, la creación de un metro, o metro de superficie, o tranvía, o como le queráis llamar, es básico. Es más, con un buen tranvía circunvalando la bahía, no necesitamos el puente de Cádiz para nada. Nos estamos gastando 500 y pico de millones de pesetas en una cosa, de euros, en una cosa que no va a servir para nada. Yo a Cádiz no puedo ir en mi coche, yo necesito ir en transporte público. Yo voy al cine y yo no puedo gastarme más del coste de una entrada en aparcar el coche, cuando lo hay, porque ya hay veces que no hay ni aparcamiento. Entonces, yo necesito un transporte público para ir y volver a Cádiz con una cierta, digamos, y además me coja en el sitio más céntrico de San Fernando. O sea, el sitio más céntrico de San Fernando, ¿cuál es? La calle Real. La calle Real equidista de todo San Fernando. San Fernando es una ciudad alargada, que la calle Real, lógicamente, si ahí circula un transporte público, y un transporte público potente, que no circule por los extremos como está circulando ahora, creo que sería básico para la estructura metropolitana, para unir San Fernando, Chiclana, Cádiz, Puerto Real, todo el mundo. Tenemos que convivir todo. Cada ciudad tiene su idiosincrasia, su forma de ser y su forma de actuar. Para entonces, que venga la gente a San Fernando, claro, para que se vaya en el tranvía de San Fernando. ¿Qué estamos haciendo además con el tranvía? Vamos a bajar ahora desde el punto de vista metropolitano y vamos a bajar a la ciudad. Entonces, hemos recuperado un espacio público importantísimo. Tenemos 50.000 metros cuadrados de espacio público. Es que esto no se está dando cuenta a la gente. Es que hemos tranquilizado un espacio. ¿Y qué llama tranquilizar un espacio? Quitarle los coches de en medio. Yo he vivido toda mi vida en la calle Real. Sé lo que es la polución, sé lo que es el ruido. El haber quitado los coches es una maravilla. Yo ahora paseo por la calle Real. Vamos, que se lo digan a los bares, que se lo digan a la gente. Todo el mundo está en la calle Real. O sea, yo creo que la ciudad, una de las cosas más importantes que tiene es el diseño de los espacios públicos. Y además, las mismas personas que viven en la calle Real
si lo habéis fijado, está pintando las fachadas. ¿Cuándo se ha pintado las fachadas de la calle Real? Nunca. Ahora, cuando la gente pasea y las ve, todo el mundo está remozando todas las fachadas. Se están haciendo de las maravillas, están creando fachadas muy bonitas. ¿Por qué? Porque todo el mundo la ve, todo el mundo pasea. Antes con los coches, tú ibas mirando para el suelo, cuidado que no te vaya a atropellar un coche y tal, y no veías la fachada. O sea, hemos recuperado un espacio público impresionante. Y creo que además el urbanismo y el diseño de la ciudad tiene que ser el tratamiento de los espacios públicos. O sea, los espacios públicos tienen que ser a medida del hombre. El tráfico en los centros históricos de la ciudad, primero debe ser el peatón, después la bicicleta, después el transporte público y por último el coche. El coche, si lo podemos quitar del medio, lo quitamos. O sea, yo obligaría, en esto sería muy talibán, en los centros históricos, el que no tenga un sitio para meter el coche, no se puede comprar un coche. Pero esto está ocurriendo ya en Londres y está ocurriendo en muchos sitios. O sea, si yo no tengo un garaje para meter el coche, no se compra usted el coche, no tenga el coche en medio de la calle, porque está molestando al peatón, que es lo que está ocurriendo ahora en San Fernando. Las calles de San Fernando son de 5 a 7 metros. El aparcamiento, el coche, la acera de 1 metro, eso no puede ser factible. Bueno, me callo ya porque no sigo. Venga, ya. Bien, tenemos que terminar. Antes de darle opción al público para que haga alguna pregunta a alguno de los componentes de la mesa. Yo haré una sola pregunta para que, por favor, respondan, si es posible, con 2 o 3 palabras. Y si es con una, mejor. ¿Qué le queda a la isla de genuino, de auténtico, en el año 2013? ¿Qué queda propio de la isla, sin duda? ¿Qué queda propio de la isla? Sí. La calle Real que la hemos recuperado. La calle Real que la hemos recuperado. Yo no creo que sea la recuperación de la calle Real. La calle Real yo creo que incluso debe de prepararse para la posibilidad de perder el centro, porque no es lo mismo ahora. Libremente los niños disfrutan enormemente en la Plaza del Rey de la Alameda a cuando pase un tranvía con mayor o menor velocidad cada 10 minutos. Los padres se irán. Independientemente de eso, yo creo que el tranvía ha terminado, es un ciclo municipal que ha terminado. Lo empezaremos, pero hay que tener presente la cantidad de ciudades que están en un déficit terrible. En Jaén están metidos en los vagones en cochera. Vélez Málaga creo que lo ha mandado a Australia. Hay que tener mucho cuidado. Se hizo en Murcia, se hizo un poco más o menos a ver qué tipo de población y todavía eran 8 millones los que creían que se podían montar en el tranvía, nada más que son 3. Y en Murcia se hizo con esto el mayor aporte de dinero que jamás se ha hecho en la ciudad, 260 millones. Nos cuesta 30 millones de euros cada kilómetro. Bien. Entonces, para el cominito, Eso es. A mi juicio, y sin querer pecar de negativo, porque, en fin, pues quizás pueda parecerlo, lo que queda de genuino en San Fernando, de genuino de lo antiguo, son los cierros estorbando las aceras. Que se lo pregunten a las mamás cuando van con el carrito del niño chico, y a la señora que viene de la plaza con el carrito, etcétera, o a la persona que va empujando una sillita de un inválido, a ver de qué manera pasa por la calle Sancho Cerquero, por ejemplo. Jaime, los cierros no estorban los coches. Si no hubiera coche, no estorbarían los cierros, te lo aseguro. Muy breve. Yo creo que lo que queda es el barrio de la Pastora, el barrio del Cristo, el barrio de las Callejuelas. Es algunas cosas que están como estuvieron, ¿no? Y además, curiosamente, empieza a llamar la atención las casas que se restauran, que se rehabilitan y que hermosea mucho, ¿no? Y claro, ya las otras que quedan como están, pues como que hay una pugna ahí por recuperar esos barrios tan bonitos, ¿no? Creo yo. Bien. Si alguien del público quiere plantear alguna pregunta concisa, breve y directa a alguno de los miembros de la mesa, lo puede hacer. Yo quiero saber que por qué el puente de la cacería se quitó en ¿Y dónde está? A mí también me gustaría saberlo. Una maravilla. Yo tengo fotografías porque yo viví en la glorieta toda mi vida y tengo miles de fotografías yendo por la vía del tren. ¿Alguien puede De la noche contestar? a la mañana se fue.
¿Alguien puede contestar a esta señora de forma documentada? Bueno, yo recuerdo que cuando se quitó el puente por motivo del ferrocarril, porque tenía que pasar, digamos, los tramos de estos del ferrocarril eléctrico que no cabían por debajo, se intentó trasladar el puente. Yo sé que Ruiz Pizones estuvo bastante preocupado por poder trasladar el puente y ponerlo en otro lado. No sé si el puente puesto en otro lado, no sé cómo hubiera quedado, pero bueno, a lo mejor se hubiera podido recuperar algo del puente, pero de hecho no podía estar donde estaba, ¿no? Yo quisiera saber dónde está el pozo que estaba en el patio del campeonato. No hay respuesta, señor. Palma de Mallorca, en México, la recuperación de los molinos. Nosotros tenemos aquí una cantidad de casas salineras que podíamos recuperar. ¿Sí? Allí en Palma todo lo hace muy poco tiempo y sáquenos así, quitando los molinos. Y el molino no tiene más interés que puede tener una casa salinera. Sería en este caso un complemento a ese proyecto turístico. Hay que tenemos que hablar, lo que tenemos que hacer es algo. Sí, hace poco me encargaron a mí un proyecto que está en Cádiz, que es la recuperación de todas las salinas que está de Torregorda para atrás, que hay unas edificaciones que son con una bóveda alargada y hay un molino al fondo, y todo eso se recuperaba para el tema turístico, incluso hacían allí unos pequeños habitáculos, unas pequeñas habitaciones para tal, pero eso me parece que ha quedado en, no sé, se presentó en el Ayuntamiento de Cádiz y allí se ha quedado en el olvido. Creo que señor Carlos, usted que es un experto, hay, estás hablando de las casas, de las calles y tal y cual, hay algunos bonitos, y en la casa de los zagas. Hombre, por supuesto, por supuesto. Allí está que abandonar, atento. Sí, hay muchos equipamientos que se pueden vender allí, ¿no? Te podría decir 200, lo que pasa es que hace falta dinero. Estamos pagando de renta, y uno solo aquí, uno para allí, un para allí, entrando aquí, porque eres una maravilla. Porque lo es, claro que lo es. San Fernando, desgraciadamente, nunca ha tenido edificios y cuando lo ha tenido, Tenemos que público no han sabido qué hacer con ellos. Tenemos que bregar. ¿Hay alguna pregunta más? Yo. Tengo que hablar de Javier de Sector. ¿Qué pasó con el Sector? Todo lo que estamos aquí, se hizo de una otra cosa. Porque nadie estuvo en aquel momento, ni el ayuntamiento de entonces, ni el pueblo siquiera. Nadie que fuera a manifestación. Nada más que los 500, 1000 o 5000 que estaban en el Plaza de Arena. Algunos por su familia y por sus niños anormales. Nadie dijo nada. Y nosotros, yo y muchos aquí, tenemos que tener un poco de culpa de por qué se fue a recargarse el cambio de nadie hizo nada. A ver, que me diga alguno quién fue a aquella manifestación. ¿Quién fue a aquella manifestación? Nadie. ¿Alguna otra pregunta? Nada. Lo que queda de fábrica San Carlos de Antonio es, desgraciadamente, el recuerdo del Pito la constructora. ¿No? Yo quería decir una cosa nada más muy breve, que es la siguiente. Tenemos que saber diferenciar muy bien lo que es un casco antiguo de lo que es un casco histórico. Un casco histórico es el que pasa por todos los siglos y todos los años y las construcciones se van renovando. Y un casco antiguo es un casco de años que queremos respetar. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado porque no todas las edificaciones antiguas hay por qué respetarlas. Habrá que someterla a debate, pero no hay por qué respetarla, porque si no, no avanzamos. ¿Cómo hubiéramos conocido la pintura de Picasso? Nos hubiéramos mantenido siempre en el realismo. No, hay que abrirse al arte, hay que abrirse a la arquitectura, hay que abrirse a la construcción. Eso es fundamental. Bien, se da por terminada la mesa de debate. Muchas gracias a los académicos que han compuesto la mesa, que han manifestado sus opiniones. Muchas gracias a las personas que han preguntado, a todos los que han asistido. Gracias a las autoridades que nos acompañan esta noche. Y les anuncio que el próximo acto de la Academia tendrá lugar el viernes. En este caso, de forma excepcional, será un viernes porque se trata de un concierto. Concierto de música de cine, de bandas sonoras de películas. Será a las 8 de la tarde en la Casa de la Cultura. Tanto de ustedes invitados, estará a cargo de la Coral de San Fernando, acompañado de instrumentación en este caso.
Gracias, buenas noches, se da por clausura del acto.